Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos en esta noche a esta nueva reflexión para el alma. Ahora, 1 de octubre, el 11º mes del año 2020. Qué bueno, qué precioso que estamos juntos, estamos compartiendo la palabra del Señor. Queremos saludar con mucho cariño a nuestra hermana Noelia Rodríguez, que fue la primera en registrarse ahora, nuestra hermana Gigi Orellana, nuestro hermano querido Ángel Almanza, nuestro amado hermano Luis Clemente Parra. Les saludamos como siempre. Gracias, mi hermano Carlos Cruz, bienvenido. Gloria a Dios. Nuestra hermana Celina dijo amén. Gloria al Señor. Hermano Pedro Chávez también dijo no me dejen atrás, aquí estoy. Desde México, nuestra hermana Margarita Ruiz, desde Yucatán, gloria a Dios. Desde Texas nos saluda nuestra hermana Vilma Leticia Zambrano, un placer verle, hermana Leti, gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Rocío Enciso, bienvenida hermana, se le saluda. Y nuestro querido hermano José Aguilar, también ya dijo presente. Zully dijo no me quedo atrás, cuenten conmigo, así que Zully, bienvenida, qué bueno, un saludo a tu preciosa familia, gloria al Señor. Les saludamos desde aquí de Roca de Salvación, representando a Roca de Salvación, mi esposa y este servidor, les saludamos, le decimos adelante, qué bueno que usted está conectado. Rogamos a Dios le bendiga, rogamos a Dios le guarde y usted pueda participar en esta noche, en esta reflexión importante que tenemos para todos nosotros. Gloria a Dios. Nuestra hermana Magali Ardón dijo, yo no me quedo, aquí estoy, gloria a Dios. Un saludo a nuestra amada hermana allá en la ciudad de Patterson. Gloria al Señor. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 10 de el libro de Números, versos 33 al 36. Quiero leer estos 3 versículos. Llegó la hermana Abilú Vázquez, bienvenida desde la linda Guatemala, como siempre, qué placer verle. Mi hermano Selvin Orellana, desde el sur de San Francisco, se le saluda también con 21 cañonazos a Selvin, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, gloria al Señor. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El ángel, el arca, buscándoles lugar, Dios dirigiendo el arca, buscándoles lugar de descanso. La nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate Jehová y sean dispersados tus enemigos y huya de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Gracias, Señor, por esta bella palabra. Úsala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Obedeciendo a la voluntad de Dios es el tema que nos ocupa en esta noche. Permítame declarar certeramente que Dios es más que suficiente para guiar a sus hijos, mostrarles su voluntad, revelar sus propósitos y ayudarles en esas encrucijadas que sentimos que no hay salida. Dios puede comunicarse y dirigirnos de la manera que Él quiere o que Él piensa sea necesario. Dios no está limitado a una manera de hablar o tratar o mostrarnos su voluntad a nosotros. Dios es un Dios que quiere que sus hijos siempre caminemos siguiendo sus directivas
no tropezando, no chocándonos, no entrando en callejones sin salida, no tropezando y cayendo. No, el hombre y la mujer que aprenden a obedecer la voluntad de Dios. Aquellos que están acostumbrados a ver el dedo de Dios dónde apunta y a dónde lo dirige, nunca terminarán en el fracaso, en la ignominia, en la maldad, nunca terminarán en el desastre. Dios se encargará de mostrarles sus propósitos, porque ellos han aprendido a escuchar a Dios y ver cómo Dios les está dirigiendo. Hay veces que Dios puede usar un sueño o una revelación, puede usar la profecía, puede usar la Biblia, que es el libro de su voluntad revelada a los hombres, para también enseñarte. Puede usar un medio como ahora de la internet para mostrarte qué planes, hacia dónde Él te dirige, dónde está apuntando el dedo señalador de Dios que debemos de caminar. Así que Dios puede guiarnos como Él quiere, cuando Él quiere, y no se siente cohibido en mostrarnos lo que Él desea revelarnos. No tenemos usted y yo que consultar astrólogos que leen los astros y los signos del zodiaco. No tenemos que acudir a magos, ni adivinos, ni espiritistas, mucho menos, ni aquellos que consultan las artes ocultas o las cartas. Usted y yo podemos entender que cuando Dios camina con nosotros, Él irá delante de nosotros. Y la mejor posición es que Dios lleve la delantera, que Dios se encargue de irnos mostrando el camino que debemos de seguir. Cuando usted y yo no conocemos la ruta, el sendero, el lugar donde vamos, es más importante que el guía vaya delante de nosotros. Como Israel no conocía la ruta, el camino, Dios mismo se encargó de hablarles por medio del arca del testimonio. Y aquí dice que el arca 10:33 de número iba delante de ellos. Y Dios a través del arca les iba mostrando dónde deberían de ir, porque iba delante de ellos de 3 días buscándoles un lugar para el descanso, de descanso. Vea qué lindo es Dios. Dios mismo era el guía. ¿Ha tomado excursiones? ¿Ha caminado en el bosque? Es una diferencia ir solo. Hay lugares que usted y yo no debemos de caminar solos. Atrevernos, lanzarnos, correr o escalar lugares que no conocemos. Es bien importante que usted y yo aprendamos a ver el dedo señalador de Dios o la mano que nos dice por aquí. Cuando Dios es el guía, usted puede tener seguridad que Dios no le hará caer en un precipicio, le llevará a la derrota o al fracaso, o a un lugar, hermanos, sin salida. Dios no se equivoca. Él es el mejor GPS para nosotros. Lo que hemos de aprender es permitirle a Dios que vaya delante. Y allí es que cuando Dios va delante, Él nos va a hablar y señalar: cuidado aquí donde pongas tu pie, cuidado allá porque hay arena movediza, cuidado por tu mano izquierda porque hay un barranco, hay tierra suelta, hay peligro de desbordamiento. Cuando Dios va delante de nosotros, usted y yo vamos a tener la seguridad que no claudicaremos, no nos, hermanos, enfrentaremos a sorpresas desagradables. Y si las hay, cuando Dios va delante, cuando Dios invita,
Cuando Dios es el guía, el capitán, entonces usted puede estar seguro que Dios no le dejará caer en esas trampas del diablo, le hablará, se comunicará con usted, le advertirá, nos hará conocer su propósito para nuestra vida. De ahí es que es importante, como Israel era guiado por Dios y el arca iba delante y todos caminaban, y cuando el arca se detenía Israel. Moisés les hablaba, y cuando el ángel se movía, todo el mundo se movía, porque Dios iba guiándoles, guardándoles por una nube y hablándoles por medio del arca del pacto, del testimonio. El arca del pacto de testimonio era el lugar de donde se podía oír la voz de Dios y se podía ver la Shekinah, la gloria de Dios presente en la nación de Israel. Hoy más que nunca el creyente necesita tener el testimonio del Espíritu Santo que nos conduce por el lugar que debemos caminar. ¿Cómo debemos caminar y por dónde debemos de caminar? Muchas veces no lo sabemos. Hay muchos peligros en nuestro sendero y caminar de la vida cristiana. Hay muchas decisiones que nos pueden llevar al fracaso, al peligro, a la derrota. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dijo el proverbista, pero su final es camino de muerte. Nos parecen, pero no son. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Cuando a usted lo que lo guía es una mera sensación, un mero sentimiento, un mero impulso, una mera corazonada, usted no va 100% seguro que Dios esté en el asunto. Es bueno tener un sentimiento, una corazonada. Es bonito sentir eso. Pero si usted me pregunta a mí si esa es señal definitiva de que es la voluntad de Dios, le respondo sin ofenderle y sin desilusionarle. No siempre las corazonadas o los impulsos son señal de que Dios va delante de nosotros. Es más, podemos pensar que porque no tenemos problemas, no hay situaciones difíciles, todo va bien. Por lo contrario, no siempre que nos vaya bien en algo quiere decir que Dios está 100% en el asunto. Hay veces que las cosas no están bien, no vamos bien. Y Dios quiere que de alguna forma aprendamos a conducirnos según se mueve. Mire este maravilloso ejemplo en Números 10:33. Dios iba adelante, Dios le buscaba el lugar de descanso. Porque Dios miraba desde una perspectiva elevada, diferente a la de ellos. Habían caminos con serpientes y escorpiones. Habían caminos que los podían sofocar o llevarles al fracaso. Pero Dios era el encargado, era el guía de ese tour, el guía de esa excursión. Y cuando Él va delante de su iglesia, de su pueblo, del cristiano, en estos días la gente se está preguntando, ¿qué haremos en medio de esta pandemia? ¿Cómo nos congregamos? ¿Cómo tomamos una decisión? ¿Quién nos está guiando? ¿Debemos comprar este vehículo? ¿Debemos movernos de ciudad, de estado? ¿Puede Dios revelarnos por quién emitir nuestro voto en medio de esta encrucijada de estos dos partidos? Que los dos partidos tienen cosas buenas y cosas malas. Dios nos puede guiar y desea ser el capitán de tu tour, de tu excursión, el guía que no se va a equivocar en ningún momento. Dios no duerme. De día y de noche estará presente. De día para proveerte una nube que te dé sombra, para que no te agobie, no te fatigue y no caigas en el camino. De noche una columna de fuego te mostrará, te traerá calor, te traerá guianza en la oscuridad. Los hijos de Dios tenemos una ayuda adicional
Las personas allá afuera puede que tengan un impulso, una corazonada, una sensación. Los hijos de Dios no nos movemos por corazonadas, impulsos o sensaciones. No es lo que yo siento. Nuestros sentimientos y sensaciones muchas veces están equivocados. El creyente no debe depender de sensaciones, de impulsos o de lo que yo siento o pienso. No, el creyente tiene el recurso más importante, la guianza del Espíritu Santo, que es más que suficiente para llevarnos, para conducirnos y para librarnos de los peligros. Vean que cuando el arca se movía, Moisés hablaba. Y cuando el arca se detenía, Moisés oraba y hablaba al pueblo. Eso lo encontramos. Vea esta escritura y medite. Dios, hermanos míos, desea que nosotros conozcamos su voluntad. Dios no es ciego. Dios no padece de mala memoria. Dios mira desde una perspectiva superior a la de nosotros. Es como que alguien esté arriba de un monte viendo con claridad, más claro que con binoculares, para mostrarnos el camino. Nosotros estamos a veces como en medio de un bosque, abrumados por tantas cosas y decisiones que tomar. Dios puede usar distintos medios. A veces hablará directamente con su siervo. Yo quiero ponerle dos ejemplos a usted de cómo Dios habla. Si usted ve Jeremías 32, 1 al 8, encontrará que Jeremías está preso. Pero en medio, por él predicar y hablar la verdad. Porque muchas veces hablar la verdad nos trae consecuencias. Pero es mejor hablar la verdad. Aunque seamos penalizados por la gente, no vale la pena mentir o estar engañándonos a uno mismo o a los demás. Es mejor ser sincero. Y Jeremías pagó las consecuencias sencillamente porque dijo la verdad de lo que Dios le estaba diciendo. Estando preso, dice la Escritura que Dios le avisó a Jeremías 32, 6 y 7. Jeremías 32, 6 y 7, vino la palabra de Jehová. Vea, vino directamente en forma tal vez audible o de una visión. Aquí vino la palabra de Jehová. Me parece que en manera auditiva el profeta pudo entender lo que Dios le decía. Y le dijo Dios: Hanameel, hijo de tu tío, o sea, tu primo, no dice tu primo, pero hijo de tu tío es obviamente primo, diciendo: cómprame a mí la heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de ella para comprarla. Vea, Dios le adelanta a Jeremías lo que el primo iba a hacer, lo que el primo traía para oferta. Estoy en Jeremías 32, 6, 7, pero vea lo maravilloso que es la palabra. Aquí viene la ciencia divina, aquí viene la revelación por la palabra para usted que está pensando tomar una decisión. Ve el 8, y vino, Dios le adelantó a Jeremías que vendría su primo a ofrecerle una heredad. Y el verso 8 dice: y vino a mí Hanameel. Quiere decir, se cumplió lo que Dios le dijo. ¿Se da cuenta que Dios habla y no se equivoca? Que usted, cuando Dios le habla y Dios le aclara y Dios le revela y le manifiesta, Dios no se equivoca. Nadie jamás ha dicho que Dios se ha equivocado. Los profetas se pueden equivocar. Los instrumentos de Dios se pueden equivocar. De ahí que usted no puede depender de un espiritista o de un creyente que le anda diciendo a toda la gente: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. El creyente no puede ser guiado
simplemente porque alguien tuvo un sueño. Amados, hemos de aprender a buscar la voluntad de Dios. No he terminado. Continúe conmigo. Les advierto, sí, que hay mucho fracaso en estos días en círculos pentecostales, y no solo pentecostales, porque hay gente que se levanta con un sueño, una visión, una revelación, y no son de Dios. A veces es indigestión, a veces es especulación, a veces adivinación, y no de Dios, sino de un mal espíritu. Y los creyentes deben de pedir a Dios dirección y confirmación y esperar en Dios y no arrancar de primas a primera. Usted pida consejo, busque confirmación, busque dirección de Dios. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere obedecerlo? No se deje guiar por profetas mentirosos o gente que le dice: no hables con el pastor, no le digas, porque te va a corregir, te va a decir que no te cases, que no te vayas. Mire, mi hermano, si usted se casa es asunto suyo, problema suyo. Yo no me voy a casar, pero le voy a decir lo que Dios me dice. Si Dios me dice que le diga que sus planes de comprar un carro o moverse no debe hacerlo, se lo voy a decir, se enoje o no conmigo. Pero uno tiene que buscar y esperar que Dios le confirme. Aunque Dios le había hablado, Jeremías no desesperó. Y el verso 7, 8 dice que vino como Dios le había hablado. Tenga la Biblia a la mano. Y dice: y se cumplió el hijo de mi tío, o sea, su primo, conforme a la palabra de Jehová. Ve ahí, Dios confirmó la palabra. Cuando alguien le traiga un mensaje y le dice: préstame, Dios me dice que me des $1000, Dios me tiene que hablar primero. Cuando alguien le diga: Dios me dice que te vas a casar conmigo, a mí no me ha revelado nada Dios. Yo voy a orar y voy a pedir consejo a ver si es cierto. Porque el creyente no se puede dejar guiar por un mero profeta, por una simple corazonada. El creyente, y Dios no se va a enojar que usted pida confirmación. Dios no va a ser insultado, se va a sentir insultado o menospreciado porque usted le diga: Dios mío, me has hablado, pero por favor, confírmame, certifícame que tú estás en el asunto para que yo no arranque locamente y termine en la amargura de la derrota. Dice el verso 8 que se cumplió conforme a lo que Jehová ha dicho. Y mire lo que dice el final del verso 8. El final del verso 8 dice: entonces, o sea, después. Entonces conocí que era la palabra de Jehová, porque Dios le confirmó. Se da cuenta que el creyente debe seguir la voluntad de Dios, que debe pedir la confirmación. Este era el profeta Jeremías, Dios le hablaba. Sin embargo, él fue un hombre que supo manejar las visiones, las revelaciones, pidiendo confirmación a Dios. Esta es ciencia espiritual, y lamento mucho que hay creyentes que no les gusta pedir consejo. Oyen al profeta, obedecen a su corazonada. Mire, el creyente no debe seguir su corazonada, su impulso, su sensación. Oh, yo lo siento. No siempre las sensaciones y corazonadas vienen de Dios. Pueden venir de un ataque emocional, de una conjetura o de una mala profecía. El creyente, como Jeremías, al final del verso 8 dice: entonces conocí que era la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios se lo confirmó, lo que Dios le había adelantado. Dios te ha de confirmar, te ha de corroborar, te ha de certificar aquello que el profeta te dijo. Para aquellos profetas mentirosos que quieren que la gente les siga, les dé dinero y haga como ellos quieren, yo quiero decirle que si lo que el profeta dice se cumple es de Dios, y si no se cumple fue del diablo. Dice Dios: muera apedreado. Así que tenemos mucho nosotros que aprender de esto. Lecciones importantes de ese: saber esperar en la voluntad de Dios, no arrancar. Y 2, solo debemos poner manos a la obra solamente después
que Dios nos ha confirmado. No ponga mano a la obra, no salga corriendo si Dios no le ha confirmado. Segundo ejemplo, te quiero hablar del segundo ejemplo, y para esto te invito a que abras tu Biblia a Hechos capítulo 16. ¿Ok? Hechos capítulo 16. Vamos a ver el ejemplo de cómo Dios dirigió a Pablo, a Silas y a Timoteo. Dios había enviado a Pablo a predicar. ¿Tiene su Biblia abierta? Es bueno para que vea que si lo que le estoy diciendo es la verdad. Dios envió al apóstol de los gentiles, a Pablo, a predicar a Europa, a Asia, a Israel, al lejano oriente. Y Dios le había dado esa comisión. Pero había momentos cuando Dios expresamente dirigía a su siervo para que él hiciera la voluntad de Dios exactamente como Dios le mandaba. Hechos 16 dice que Pablo llegó con Timoteo y Silas a Frigia, pasando por la provincia de Galacia. Óigame. Y dice el verso 6 que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vea, el término prohibir es un término fuerte, certero. Es una prohibición. En otras palabras, no lo hagas. ¿Verdad? Hay penalidad por hacer aquello prohibido. Y el Espíritu, Hechos 16:6, Pablo se detiene en Galacia y piensa predicar, pero el Espíritu se lo prohíbe de que hablase la palabra. Dios lo había mandado a predicar por todo el mundo. Sin embargo, en ese momento, en esa ocasión, en este caso particular, el Espíritu es detallista. Y hay momentos específicos cuando te abrirá una puerta y otras que específicamente te la cerrará. Dios abre y Dios cierra. No te molestes con Dios. No te molestes que Dios te revele, te hable por la palabra o use este consejo del pastor. Yo no conozco las particularidades de su proceso de tomar decisiones, sus metas, sus sueños, sus deseos. Pero hay algo que le quiero decir, preste atención, porque hay momentos cuando nosotros pensamos que vamos bien y Dios nos sale al encuentro y nos prohíbe y nos dice, alto, aquí no pases. ¿Cómo es eso, Dios mío, si tú me mandaste a predicar? Cualquiera descabelladamente dijera, oh, yo me voy a Guatemala, yo me voy a El Salvador, yo me voy aquí, yo me voy allá, me voy a Alaska. No, no, no. El creyente tiene que esperar la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes yo he visto fracasados? Puedes ir a levantar una catedral en otro lugar, pero perder tu ministerio donde Dios te tenía, donde era la voluntad de Dios. Hermanos queridos, muy lindos. Es cierto, están en otras iglesias, son útiles, pero dejaron el propósito de Dios. Y a veces aún diciéndoles y expresándoles, la gente no quiere hacer caso. En este caso particular, el Espíritu, mire, Pablo lo que llevaba es la palabra. Y usted dirá, ¿por qué Dios tenía que prohibirle a Pablo hablar la palabra de Dios? Y la palabra no es cualquier cosa, pero es que Dios guía a sus siervos hacia donde Él quiere guiarlos y usarlos y mostrarles, darle las lecciones y las victorias. Dios tiene su propia agenda y sus propias prioridades. Entender cuál es la agenda, la prioridad en el calendario de Dios es fundamental para que nosotros tengamos la aprobación, el sello de aprobación de Dios y la bendición de Él. Yo no te estoy diciendo que no vas a encontrar trabajo, que te vas a morir de hambre o que no puedes levantar un templo, pero ¿será esa la voluntad de Dios para tu vida? En este caso, en Galacia el Espíritu se lo prohíbe, pero siga viendo, el verso 7 tiene otra palabra muy importante. Cuando llegaron a Misia, dice el 7, intentaron hablar, intentaron ir a... Este fue otro caso. Intentan ir, pasando por Misia, ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se lo permitió. Segundo ejemplo, en el primero le prohíbe, hay una prohibición con penalidad, no vayas. ¿No eran almas esas? Claro que sí. ¿No necesitaban el Evangelio? Claro que sí. ¿No era bueno predicarles a esa gente? Claro que sí, era bueno. Pero es que Dios lo estaba guiando y Dios tiene una agenda con cada uno. Usted, porque alguien más se va, porque alguien más se casa, porque alguien más compra casa, porque alguien más hace lo otro, no quiere decir que esa es la voluntad es de Dios, es tu tiempo, no es tu agenda. Hay gente que agarra maletas o dice me voy, me cambio de iglesia como cambiarse de calcetines. No, Señor. En el primero, el Espíritu le prohíbe con penalidad pararse en Galacia, hablar la palabra. 2, quiere ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permite. Pero vean el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron. No estaban en lo alto, ahora están en la parte baja. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire qué lindo es Dios. Los primeros dos casos, uno le prohíbe, el otro no le permite. Tercero, Pablo espera una confirmación. Y Dios le muestra en una visión nocturna su propósito y le dice, ese varón macedonio que está de pie pasa a Macedonia y ayuda. ¿Se da cuenta cómo Dios confirma? Que no es malo pedirle a Dios confirmación, que nos certifique, que nos muestre, que nos hable. No arranque. Si usted es un creyente y no conocía este aspecto, de ahora en adelante usted es responsable, porque creo definitivamente que esta enseñanza de esta noche es para muchos de nosotros una advertencia de no arrancar y hacer las cosas descabelladamente porque otros la hacen o porque otros les ha ido bien. El trato con usted y conmigo es diferente que con el otro pastor. Un día le dije a mi papá, ¿por qué el papá de mi amigo le permite hacer eso y usted no lo permite? Porque él es el padre de él y yo soy tu padre y yo pienso diferente. Cuando se trata de Dios, no importa cómo Dios haya guiado en el pasado a alguien más, el asunto es con usted. Y ahora le prohibió en Galacia, no le permitió ir a Bitinia, pero ahora Dios le da una revelación por un ángel, le dice, por un macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué lindo, ese es el 9. Eso sucede cuando uno sigue la voluntad de Dios. Ahora mire el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir. ¿Se da cuenta? Hay un tiempo perfecto. En el caso de Israel se movía cuando Dios, el arca seguía. Pero cuando el arca se paraba, todo mundo. Cuando la nube que iba sobre el arca se paraba, ahí se paraba. En el caso de Jeremías, Dios le habló primero, pero él después recibió confirmación. Jeremías 32, 6 al 8. En el caso de Pablo, Silas y Timoteo, Dios expresamente cierra unas puertas. Cuando Dios te quita algo, es porque tiene algo mejor. Cuando Dios te pide algo, es que te quiere poner mucho en las manos. Cuando Dios cierra una puerta, es que por otro lado, Dios tiene una abierta grande. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, hermanos, Dios obrará. Y el verso 10 dice, y enseguida que vieron la visión, procuraron obedecerla. Cuando Dios te ha certificado y confirmado, no te detengas. Cuando veas la luz roja, detente. La luz amarilla no quiere decir métele a 50 millas. La gente piensa que la luz amarilla es apúrate que te alcanzo. No, la luz amarilla es advertencia que te tienes que reducir la velocidad y prepararte a parar. Y te tienes que parar porque viene la roja. Es cuando Dios pone la luz verde que tú debes arrancar, hacer la maleta. Pero antes, escúcheme bien, porque a alguien puede Dios estarnos hablando. Solamente cuando Dios te confirme,
En Galacia se lo prohibió con penalidad. En Bitinia no lo dejó predicar. Pero en Macedonia Dios le dijo, aquí es que te quiero. Se da cuenta que Dios sabe guiar a sus hijos a toda verdad y a toda justicia. Y cuando uno sigue la voluntad de Dios, nunca va a fracasar. Nunca va a ir a ser una piedra en el zapato de nadie más. Nunca va a llegar a la derrota. Dios le mostrará el camino. Se le prohibió predicar en Galacia. No se le permite hablar la palabra en Bitinia, pero se le presenta el varón macedonio, ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Se da cuenta que el creyente no se dirige por meras sensaciones, meras corazonadas, meros impulsos. Las corazonadas, impulsos, sensaciones pueden ser de la carne, pueden ser hasta espíritus malos que te vienen a perturbar. Hay falsos profetas y falsos maestros. Siempre pídele confirmación a Dios. Porque en algunos casos te cerrará la puerta, en otros te prohibirá, pero en otros te dará la luz verde. Cada caso es diferente y cada quien debe aprender a seguir la dirección de Dios. Pablo en el verso 10 dice que inmediatamente, enseguida procuraron hacer lo que Dios les mandó hacer, anunciar la palabra. Así que nosotros hacemos como Dios nos manda, como Dios nos pide. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hazle un share y comparta para que otros puedan escuchar este consejo. Y si no lo escuchaste desde el principio, pues está grabado allí. Escúchalo, porque yo sé que Dios tiene mucho que decirnos en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Úsala para guiarnos, iluminarnos y librarnos de tantos peligros. En el nombre de Jesucristo pido que uses tu palabra, tus sueños, revelación o este mensaje para hablarnos, o los medios que vengan de parte tuya, y ayúdanos a recibir esa confirmación que eres tú, Señor. En tu nombre, amén y amén. Dios le bendiga. Si gusta escribirnos, escríbenos o llámenos al número que aparece ahí en la pantalla. De parte de mi esposa y este servidor, José García, le decimos buenas noches, que Dios le bendiga. Si usted gusta acompañarnos en un culto de oración e intercesión, quédese vía Zoom. Dios le bendiga y gracias.